apáguelo más. Y está grabando. Listo. Todo tuyo, Rami. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, un mol de gas ideal monotómico ocupa un volumen de 2 litros a una presión de 12 atmósferas. Evoluciona de A a B, de allí hasta C y regresa al punto inicial A. Nos pide calcular para cada tramo y para el recorrido total la cantidad de calor intercambiado, el trabajo entregado o recibido y la variación de energía interna. Y este es el ciclo que nos están mostrando. Fíjense que la evolución se está dando entre dos isotermas de temperaturas T1 y T2, y aquí están indicados los puntos extremos de cada uno de los tramos. La evolución es en el sentido horario. ¿Está bien? Sí, eso sería una máquina calórica, entonces. ¿Cómo? Porque cuando estaban explicando el primer Térmica, punto, térmica. decían térmica, ok. Sí, por el sentido Ok. horario te preguntaba eso, Rami. Ah, ok, bien, bien. Pensé que todavía no habían llegado a ese punto en la teoría. No, pero se los comenté recién yo como adelanto, como Ah, para que vayan ok, fijando el bien. sentido anterior y Bien, horario. bien. Bueno. Sí, perfecto. Bueno, sí, Como es nota una de máquina color. calórica. Ok, perfecto. Buenísimo. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo. Nos pide para cada uno de los tramos calcular todas las variables, que son la cantidad de calor intercambiado, el trabajo realizado en ese tramo y la variación de energía interna. Y luego hacer el cálculo para todo el ciclo completo. Bueno, ¿cuáles son los datos que tenemos? Primero, nos dice que es un mol de gas ideal monotómico. Sabemos que el volumen inicial es de 2 litros, el volumen en B es de 5 litros, la presión en A, en el punto A, es de 12 atmósferas, y como es un gas monotómico, ya tenemos como datos los CB y los CP. Y eso es todo lo que tenemos por ahora. Vamos a dejar acá la evolución como para tenerla presente y poder seguir desarrollando el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proceso AB. ¿Qué tipo de proceso es el AB? Este. Un isobárico. Un isobárico. ¿Por qué? Porque la presión es constante. Entonces, en todo el proceso se mantiene constante la presión. Si tenemos la presión constante, sabemos cómo calcular el calor intercambiado en ese proceso. El calor intercambiado en ese proceso es NCP por delta T. También sabemos cómo calcular el trabajo. Si la presión es constante, el área bajo la curva descrita por esa evolución va a ser el trabajo. Entonces, el trabajo va a ser la presión por el delta de volumen. O sea, el volumen en B menos el volumen en A. Y la variación de energía interna la podemos calcular de dos formas. A ver, si sabemos que se cumple el primer principio de la termodinámica, entonces podemos decir que la variación de energía interna en ese recorrido va a ser el calor intercambiado menos el trabajo realizado en esa trayectoria. Pero también la podemos calcular de otra forma, que es como NSB por delta T. ¿Está bien? Chicos, No, ¿vamos bien? ahí me perdí en lo A último. ver, ¿en qué parte? En delta E. Delta E, la variación de energía interna en ese proceso, Sí. en ese tramo. Ah, es solo en ese tramo, está bien. Claro, porque nos está pidiendo para cada tramo y para el ciclo completo. Ahora estamos analizando el tramo AB. Parte de acá
de este punto a 2 litros y 12 atmósferas y evoluciona hasta el punto B a 5 litros y 12 atmósferas. De A hacia B. Y nos está pidiendo cuánto calor se intercambia, cuál es el trabajo que realiza o recibe, y cuánto es la variación de energía interna en ese tramo. Entonces, como es un proceso isobárico, el calor lo podemos calcular de esta forma, como NCP, CP porque es a presión constante, por el delta T. Inicialmente no las conocemos, las temperaturas inicial y final, pero las podemos calcular. El trabajo es la presión, que es constante, por el delta de volumen. El volumen en B menos el volumen en A, que equivale al área bajo la curva de la evolución. ¿Está bien? La variación de energía interna la podemos calcular como el calor que se intercambió menos el trabajo realizado o recibido en ese proceso. Pero que también se puede calcular como NCB por delta T. Siempre las variaciones de energía interna se pueden calcular como NCB por delta T. Recuerden que la energía interna depende de los puntos inicial y final y no de cómo se llegó a esos puntos. Depende solamente de la temperatura. Por lo tanto, ¿Esa la fórmula variación no es solo volumen constante? es a volumen constante, sí, pero sirve para cualquier evolución entre dos puntos cualquiera. ¿Por qué? Vamos a verlo. Fíjate, si me dicen que la energía interna depende solamente de los puntos inicial y final, no de cómo se llegue a esos puntos, es como ir de una temperatura hacia otra, de ir un punto, de cualquier punto de esta isoterma hacia cualquier punto de esta isoterma. ¿Correcto? La variación de energía interna va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los puntos de temperatura inicial y final van a ser los mismos. Entonces, de cualquier forma que yo vaya de esta isoterma a esta isoterma, la variación de energía interna va a ser la misma. ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué? Porque la variación de energía interna o la energía interna depende solamente de la temperatura. Entonces, si yo voy de cualquier punto de esta isoterma, que en esta isoterma en todos los puntos se tiene la misma temperatura, voy a cualquier punto de esta isoterma, la variación de energía interna va a ser la misma. Entonces, no importa si yo lo calculo yendo de esta forma, yendo de esta forma o yendo de esta forma. Pero fíjense que si uso esta evolución, esto es a volumen constante. Entonces, puedo plantear esto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque acá no hay trabajo. No se realiza trabajo en esta evolución. ¿Por qué no se realiza trabajo? Porque no varía su volumen. Si no varía su volumen, el calor intercambiado en ese proceso es igual a la variación de la energía interna por primer principio. ¿Y Sí. cuánto vale el calor intercambiado en una evolución a volumen constante? NCB por delta T. ¿Se entiende por qué la variación de energía interna siempre se puede calcular como NCB por delta T? Claro, pero me mareaba, por ejemplo, yendo de A a B, vas de una isoterma a la otra, Sí, es el mismo intercambio de energía, digamos, pero no es a volumen constante. no, pero la variación de energía interna sí, es la misma, porque depende de los puntos inicial y final, no importa Claro. cómo fuiste. Ah, está bien. Depende de la temperatura en la que empieces y la temperatura en la que termines. No le importa cómo pasaste entre esos dos puntos. Está bien. Entonces, si yo me muevo desde cualquier punto de la isoterma, de cualquier forma, hacia otro punto cualquiera de otra isoterma, la variación de energía interna va a ser siempre la misma.
No importa cómo fui. ¿Por qué? Porque la variación de energía interna depende solamente de los puntos inicial y final y de las temperaturas inicial y final. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y por qué podemos usar esto? ¿Por qué? Porque si usamos en particular esta trayectoria para ir de la isoterma 1 a la isoterma 2, acá el trabajo vale 0. Por lo tanto, la variación de energía interna en ese proceso es igual al trabajo. Perdón, es igual al calor. Y el calor en una evolución a volumen constante es NCB por delta T. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces, de esta forma vamos a calcular todas las variables que nos piden. El calor, el trabajo y la variación de energía interna. Por eso, la variación de energía interna la podemos calcular de dos formas distintas. O haciendo la resta entre el calor intercambiado y el trabajo realizado o recibido, o como NSB por delta T. Esta siempre se va a cumplir en cualquier evolución. Entonces, para el proceso AB, necesitamos conocer las temperaturas inicial y final. No nos las dan, nos dan como dato, pero nos dan el punto en el cual se inicia, que es la presión y el volumen. Si tenemos la presión y el volumen, en todos los puntos se cumple la ley de los gases ideales. Entonces podemos calcular cuál es la temperatura de ese punto. Por ley de los gases ideales, la temperatura en el punto A va a ser la presión por el volumen sobre N y sobre R, que es la constante de los gases. Y la temperatura en el punto B la calculamos de la misma forma. Tenemos todos los datos, entonces reemplazamos para calcular la temperatura A y nos termina dando que es 292,47 Kelvin. Fíjense que la constante de los gases, por lo general la tenemos en dos unidades. En litro atmósfera sobre mol Kelvin o en joules sobre mol Kelvin. Bueno, depende de los datos que nos dan, podemos usarla de una o de la otra forma. En este caso nos conviene usar el litro atmósfera, ¿por qué? Porque la presión y la temperatura, la presión y el volumen están dados en atmósfera y en litros. Entonces nos conviene usar esas unidades. Entonces la temperatura en A nos termina dando 292,47 Kelvin. Si hacemos lo mismo para temperatura en B, nos da 731,17 Kelvin. Bueno, ya tenemos todos los datos. Fíjense que todos los datos que necesitamos para calcular todas estas variables, las tres variables, los tenemos. Entonces ya podríamos empezar a calcular para ese proceso. El calor va a ser NSP por delta T. N es un mol, Cp, que ya es dato. Recuerden que es para los gases ideales monoatómicos, es 3 medios de R, 3 medios de la constante de los gases ideales. Y el delta de temperatura. El delta de temperatura lo calculamos recién. Temperatura final menos la temperatura inicial. Temperatura en B menos la temperatura en A. Con esto nos da un calor de 9.124,96 joules. ¿Está bien? Este calor nos dio positivo. ¿Por qué? Porque el delta de temperatura es positivo. ¿Es calor que se recibió o calor que entregó el sistema? Que se recibió sería. Que se recibió, ¿no? Se está expandiendo
está recibiendo calor y el calor es positivo. Si el calor es positivo es porque con la convención que estuvimos usando, el calor positivo significa que está ingresando al sistema. Y le está permitiendo evolucionar y expandirse, porque fíjense que pasa de 2 litros a 5 litros. Se está expandiendo. Bueno, podemos calcular el trabajo. El trabajo va a ser el área, gráficamente es el área bajo la curva de la evolución. ¿Qué va a ser? En este caso, como es un isobárico, va a ser el producto de la presión por el delta de volumen. La presión es 2 atmósferas y el delta de volumen es 5 menos 2. Eso nos termina dando en litro atmósfera 36 litro atmósfera. Si lo queremos pasar a joules, bueno, lo tenemos que cambiar de unidades. Para eso tenemos la equivalencia que 1,013 por 10 a la 5 pascales corresponde a una atmósfera y que 10 a la menos 3 metros cúbicos corresponde a un litro. Entonces, si lo multiplicamos a esos 36, nos termina dando en joules. Nos da 3.646,8 joules. Bueno, solamente nos queda calcular la variación de energía interna, que podemos utilizar la fórmula esta, NSE por delta T, reemplazamos y nos da que la variación de energía interna es de 5.483,75 joules. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, vamos con el proceso BC. ¿Cómo es el proceso BC? Es a volumen constante. ¿Cómo se llama el proceso a volumen constante? Isobárico, ¿no era? No, Isobárico era el anterior, la presión constante. Ahora BC, a volumen constante. A volumen, uy, ahí me equivoqué yo. Isocórico. Vamos a corregirlo ahora. Ahí está. Proceso BC es a volumen constante y es isocórico. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de este proceso? ¿Cómo vamos a calcular el trabajo, el calor y la variación de energía interna? El trabajo va a ser cero acá en este caso. Claro, este está bueno porque el trabajo ya sabemos que vale cero. ¿Por qué? Porque no se expande ni se comprime. Se hace a volumen constante. Si no hay un delta de volumen, no hay trabajo. Por tanto, ya de movida sabemos que el trabajo vale cero. ¿Y el calor? Ya conocemos. ¿Qué? Conocemos la variación de calor. ¿Cómo? ¿Cómo la conocemos? ¿Y por qué va de una isoterma a la otra? ¿Cómo? ¿Y por qué va de una isoterma a la otra y ya calculamos las temperaturas? ¿Y cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos el calor intercambiado en ese proceso? Ya tenemos las temperaturas, porque ya la calculamos antes. ¿Y cómo lo calculamos el calor?
Chicos, No, no sé, no entiendo no entendí la pregunta. O no sé cómo calcular. ¿cómo calculamos? ¿Quién está escribiendo? ¿Leo? No, Rami, Sí. no. Es uno de los chicos que está escribiendo. Ah, ok. Bueno. Eso, ¿cómo calculamos el calor intercambiado en ese proceso entre B y C? Hay que usar la fórmula de antes, de NCP por delta T. Bueno, acá CP Perdón, no puede... Ramiro. Sí. Está respondiendo por chat los chicos y no le estamos dando bolilla. Ah, bueno, Acá, no, porque yo pensé no que la tenía estabas audio. mirando vos. A Sí, ver, sí, pará. ahora empecé a ver. Agustín dice, perdón, Agustín, que al ser isocórico va a ser igual a la energía interna, a la variación de Ujú. energía interna. Ok, perfecto. El calor va a ser igual a la variación de energía interna. Está bien, porque como el trabajo vale cero, Sí, pero a lo que entonces, iba, ¿no lo calculamos en el primer punto eso? A eso iba. ¿qué calculamos en el primer punto? El intercambio de calor entre... Entre A y B, no entre B y C. en- si usamos la fórmula de NSB y la Ujú. diferencia de temperatura, porque la presión era, porque el volumen era constante. Sí. ¿Y? Y ahí nos sacamos delta U, que es la variación de energía interna. Bueno, pero eso es lo que estoy preguntando. ¿Y cuánto da? No, no me anoté el valor, pero no lo habíamos hecho. Que era N por CB por la diferencia de las dos temperaturas. Sí, ¿y cuánto da? ¿Igual que antes? Para mí tendría que dar igual que antes. Mm. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna opinión más? Va, en realidad es el mismo valor, pero cambiado de signo. Bueno, a eso iba. Claro, A eso sí, iba. sí, me olvidé aclararte eso. Bueno, por En uno eso. cede y en el otro recibe, digamos. ¿Cómo? En el Porque, otro, en el primero está recibiendo calor. Está claro, recibiendo calor, por eso se está expandiendo y está pasando de una temperatura menor a una temperatura mayor. Está pasando de la temperatura T1 a la temperatura T2, que es mayor. Ahora, si bien la variación de energía interna en módulo va a ser la misma, ¿por qué? Porque la temperatura inicial y final coincide, pasan de dos isobaras iguales entre A y B y entre B y C, el valor va a ser negativo. ¿Por qué? Porque ahora pasa de una temperatura mayor a una temperatura menor. El delta de temperatura ahora va a ser negativo. Si da negativo, significa que la variación de energía interna va a ser negativa. Y como es una isocora, el calor también va a ser negativo. ¿Está bien? sí. Bueno. ¿Estás viendo el chat, Leo, vos? Sí, Ramiro, ya está. Ya no me agarran Ok, más, ok. Quedé tranquilo. Listo, ok. No, no. No, porque viste que no lo ves cuando estás acá. Bueno, Dale. ok. ¿Alguna duda hasta acá? No. Ok, seguimos. Proceso CA. ¿Qué es el proceso CA? ¿Qué tipo de proceso es? A temperatura constante. A temperatura constante. Ok. ¿Y cómo se llama a temperatura constante? No me acuerdo. No me acuerdo se llama. Acá Agustín dice que es isotérmico. Ahí va, Ahí. isotermo. Es un isoterma, temperatura constante. Bueno, si es una temperatura constante, ya sabemos que la variación de energía interna va a ser cero. ¿Por qué? Y porque no varía su temperatura, y habíamos dicho que la energía interna dependía solamente de la temperatura del sistema. Entonces, el delta T es cero. La temperatura inicial y la temperatura final es la misma.
Por lo tanto, la variación de energía interna es 0. Si es 0 la variación de la energía interna, nos dice que el calor y el trabajo van a ser iguales. Y como es una isoterma, el trabajo y el calor, en este caso, se va a calcular de la siguiente forma, que es NR por T por el logaritmo natural de volumen final menos el volumen inicial. En este caso, el volumen final es el A, el volumen inicial es el C. ¿Qué tenemos los datos? Reemplazando todo, nos da que el calor y el trabajo valen menos 2228,18 joules. Fíjense que acá la evolución es de compresión, por lo tanto el delta de volumen es negativo. Si es negativo el delta de volumen, se está comprimiendo, por lo tanto el trabajo es negativo. Y si el calor también es negativo, ¿qué significa? Que está cediendo calor. Está recibiendo trabajo el sistema y está cediendo calor. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, No. con eso podemos armar una tablita con todas las evoluciones y poder calcular el total del ciclo. Obviamente los totales van a ser la suma de los parciales. Fíjense una cosa. Si hacemos los totales acá, fíjense que A, B, tenemos el calor, tenemos el trabajo, la variación de energía interna, la podemos calcular como NSB por delta T, pero también lo podemos calcular como Q menos W. Esto menos esto nos debería dar esto. Y la variación de energía interna total es la suma de las variaciones de energía de los distintos procesos. Fíjense que obviamente como es un ciclo, nos termina dando 0. ¿Por qué nos da 0? Y porque el punto inicial y el final en un ciclo es el mismo. Por lo tanto, las temperaturas inicial y final son las mismas. Y dijimos que la variación de energía interna depende de las temperaturas. Por lo tanto, en un ciclo siempre la variación de energía interna vale 0. Nos puede pasar, como en este caso, no pasó en el ejercicio que hizo Leo porque había números enteros. Entonces, fíjense, si bien acá sumamos los parciales de variación de energía interna y nos dio 0, si hacemos este Q menos este W, o sea, el calor total del ciclo menos el trabajo total del ciclo, hay una pequeña diferencia. Esto es porque por las aproximaciones sucesivas que se hicieron en las cuentas. Obviamente nos tendría que dar, si fueran números enteros, nos daría bien calculándolo de esta forma o haciendo la resta entre calor total del ciclo y trabajo total del ciclo. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda? No. ¿En el chat? Tampoco, Ramiro. Bueno, ¿Paro la perfecto grabación? entonces. Paramos.